Vale, pues entonces hoy vamos a ver toda la parte de funciones de una variable real, ¿vale? Parte de aquí nos servirá para lo de las funciones de más de una variable, porque todos los límites, derivadas y todo eso, la definición que hagamos aquí nos va a servir para después, ¿vale? Entonces aquí veremos todo lo de límites, derivadas y todas estas cosas. Vale, entonces nos vamos al apartado de funciones de una variable real, ¿vale? Entonces, una función de una variable real, acordaros de lo que vimos antes, es una aplicación, ¿vale? Que asigna a cada número real x un único número real f de x, ¿vale? Eso es una aplicación. Ahora bien, fijaros, no significa que una imagen sea imagen de un número real diferente, sino que una imagen puede ser imagen de varios números reales. Es decir, que yo puedo tener una función que, por ejemplo, f de 1 me dé 2 y f de 10 me dé 2 también. Sí. ¿Vale? Sí. Es decir, que es una aplicación que asigna un único número real como imagen, pero la imagen puede tener varios... ¿vale? Bien, llamamos dominio de una función a todos los valores para los que la función está definida. Bien, es decir, para los cuales la función, digamos, puedo calcular la imagen. Puedo calcular la imagen, ¿vale? Vale. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran que calcular el dominio de esta función de aquí, ¿vale? ¿Cómo calcularíamos el dominio? Pues tenemos que ver todos los valores reales de x que estén definidos. Entonces, en principio podéis decir, hombre, pues yo puedo darle a la x todos los valores que yo quiera. No. Porque si el denominador es 0, 1 partido por 0 no está definido. 2 o menos 2. Exactamente. Entonces, los valores que hacen que esta función no esté definida son 2 y menos 2. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los valores reales menos el menos 2 y el 2. ¿Vale? Eso está claro. Bueno, esto de un ejercicio propuesto, pues aquí también lo sacaríamos, pero bueno, da igual, ese Bueno, va, venga, ¿cuál sería el dominio de esta función de aquí? Todo lo veremos cuando... De 1 al infinito. ¿Vale? ¿Por qué? Pues si no, eso es negativo. Exacto. No puede ser negativo. Y negativo, ¿qué pasaría? Como número, una raíz de un número negativo existe como número. No puede ser. Como número real no, como número complejo sí, pero estamos en los reales, ¿vale? Entonces, como estamos en los reales, un número complejo no lo podemos, una raíz negativa no lo podemos, por lo tanto, lo que tú has dicho, el dominio sería desde 1 hasta infinito, ¿vale? Vale, pues vamos al límite, ¿vale? Tenemos una función y ahora, ¿qué es un límite? ¿Vale? Pues diciéndolo aquí primero es explicándolo y luego vemos la definición formal, que es, pues bueno, el límite de una función es un número a, ¿vale? Al que se aproxima esa función. Es el valor al que se aproxima esa función en ese número a. ¿Vale? Es decir, cuando x se aproxima a, la función a qué valor se aproxima. ¿Vale? O sea, si la x se aproxima a, pues la función f de x se aproximará a un valor l. Y eso es el límite. O dicho de otra manera, que significa que podemos hacer f de x tan cercano a l como queramos. Es decir, dando valores a, ¿vale? Podemos hacer que la función se aproxime a l todo lo que queramos. Formalmente es esto de aquí. Es decir, si yo tengo una función f de x, el límite cuando x tiende a, ¿vale? Es L. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, esto significa que para todo valor mayor que 0, pero que yo le pueda hacerlo todo lo pequeño que yo quiera, ¿vale? Existe un delta mayor que 0 que cumple que x menos a, es decir, que todo lo que yo me pueda acercar a x, ¿vale? Eso va a estar entre 0 y delta. Entonces, eso implica que f de x menos l es menor que epsilon. ¿Vale? Es decir, que yo puedo hacer, coger un epsilon, todo lo pequeño que yo quiera, de manera que esto
va a ser más pequeño que epsilon, ¿vale? Porque existe un delta que yo puedo hacer que esto sea más pequeño que delta. Si os fijáis, lo que está indicando esto es que todo lo pequeño que yo puedo hacer esto, lo que va a hacer es aproximarme a la L. Sí. ¿Vale? Esta es la definición, digamos, formal de límite de una función. Vale. Tenemos el límite de una función, pero para calcular el límite, podemos calcular el límite directamente, pero también podemos calcular los límites laterales, por la izquierda y por la derecha. ¿Vale? Tener en cuenta, ahora os enseñaré alguna imagen, tener en cuenta que una función, ¿vale? Lo que estamos haciendo de x en f de x, eso lo podemos dibujar y vamos a tener las gráficas de una función, ¿no? Tenemos una función. Entonces, para calcular el límite en un punto, ¿vale? Acordaros que, bueno, fijaros que según esta definición, lo que estamos haciendo entonces, el límite de la función f de x cuando yo me aproximo a, ¿vale? Tiene que ser un valor en f de x, ¿vale? ¿Qué valor será? Esto será L, ¿no? Es decir, el límite de f de x cuando yo me aproximo a va a ser L. Eso es lo que significa el límite, ¿vale? Pero me aproximo ¿cómo? Fijaros que yo me puedo aproximar a la a viniendo por aquí o me puedo aproximar a la a viniendo por aquí. Por eso tenemos los dos límites, el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Ahora tenemos un ejemplo, lo veréis. Es decir, que yo puedo calcular el límite viniendo por la izquierda o el límite viniendo por la derecha. Son los dos límites laterales. Ahora, si yo tengo un único límite L, esos dos límites van a coincidir. Y si no coinciden es que no hay límite en ese punto. ¿Vale? Quiero que lo pone debajo, ¿no? Exacto. Si los dos límites laterales existen y son iguales, entonces existe el límite A. Si no existen o no son iguales, no tenemos límite A. Que no existan significa que es indeterminado. Exacto, que no lo podemos calcular. ¿Vale? O que no sea finito. Porque, por ejemplo, ¿podemos tener límites infinitos? Sí, podemos tener límites infinitos. ¿Vale? Podemos tener límites que cuando yo me aproxime a un valor, el límite sea infinito. ¿Vale? Vale. Pero veis aquí, ¿ves? La idea es que yo calculo el límite en A y me va a dar una L que va a ser el límite, ¿vale? En ese punto de la función, es decir, el valor a que se aproxima f de x. Vale. ¿Para qué vamos a utilizar los límites en las funciones? Mala hora, ¿no? Esta, a las 4. ¿No? Que mala hora, ¿no? A las 4, a lo mejor un poco obvio, ¿no? Vale. No, por si... ¿Te habéis tenido clase o algo antes? Bueno, sí, hemos comido a las 3 hemos acabado, hemos comido y hemos comido. Vale. Bueno, los podemos utilizar para hacer muchas cosas, ¿vale? Definir, si no, ahora lo veremos nosotros, si es continua, calcular derivadas, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Bueno, y calcular una serie de cosas también, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es la continuidad y las derivadas. No sé si habéis visto vosotros lo de los límites notables. No, pero en el primero lo he usado bastante. ¿Vale? Estos son límites, ¿vale? Que se han demostrado que dan ese valor porque no se pueden calcular. Son inmediatos, ¿no? No, inmediatos no, que se han demostrado que da eso. Vale. Porque no son inmediatos, porque no se pueden. Tú fíjate que si yo hago el límite de esto cuando esto tiende a 0, esto está indeterminado. Porque eso está dividido por 0. Pero me refiero que yo puedo poner directamente cuando... Sí. O sea, si te lo sabes, sabes qué valor es ese, sí. ¿Vale? Pero porque se ha hecho una demostración demostrando que ese es el valor. ¿Vale? Estos tres son los tres límites notables, que si te lo sabes, directamente lo puedes poner y ya está. Verlos los hemos visto. ¿Eh? Que verlos no los hemos visto. Pero el uno alguna vez lo ha usado y lo pone directamente ya. Sí, saberlo sí, es que usarlos es ponerlo directamente. ¿Vale? Vale. Bueno, un ejemplo de no de estos límites, sí, si no. Vale, calcular un límite básicamente siempre va a ser, pues como sabemos,
es simplemente sustituir la x por 2. Es decir, si yo quiero calcular el límite de la función, lo que tengo que hacer es sustituir la función por el valor del que yo quiero calcular. ¿Vale? Por lo tanto, si yo tengo esta función y quiero calcular el límite cuando x tiende a 2, lo que tenemos que hacer es sustituir la x por 2. ¿No? En este caso la sustituimos por 2, ¿vale? Y nos sale que el límite de esta función cuando x tiende a 2 es 11. Sencillo, ¿no? Ahí Sí. no hay más. Vale. Venga, ¿cómo calcularíamos este? ¿Vale? Aquí se complica un poco la cosa. Porque si yo calculo x cuando x tiende a 1, ¿vale? Esto 1 menos 1 es 0. Esto no está definido. Hay que hacer el orbital. Sí, eso lo veremos después, Ah. ¿vale? Se puede utilizar. Pero hay veces que si hacemos intentamos ajustar un poquito, no hace falta irnos al orbital o alguna otra cosa, sino que, por ejemplo, si nos damos cuenta, la parte de arriba es x menos 1 por x más 1. X al cuadrado menos 1 es esto. Sí, sí. ¿Lo veis? Sí. Entonces, si yo supongo que x no es igual a 1, este y este se van, me queda x más 1. Y entonces, x más 1 cuando x tiende a 1 es 2. Sí. ¿Vale? Si no, pues al final nos tenemos que ir al orbital o lo que sea, exactamente. ¿Vale? Pero, en principio, hay veces que no hace falta y si nos fijamos un poquito y lo podemos arreglar. Realmente creo que solo hay que hacer un orbital. Sí, no, el orbital es fácil, también se puede aplicar y se podría hacer por el orbital también. Y ya está. ¿Vale? Vale, bueno, esto básicamente es un poquito así, pero lo que nos va a interesar a nosotros ahora un poquito es continuidad y derivabilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí hemos visto, pues eso, tenemos las funciones de una variable real y cómo calcular un límite, la definición del límite y cómo calcular el límite. Ahora, ¿qué es continuidad? ¿Vale? Pues entonces, continuidad es una función es continua en un punto, ¿vale? La continuidad la definimos en un punto. Si existe la imagen en ese punto. Eso es lo primero, evidentemente. ¿Vale? Si existe el límite en ese punto. Y además el límite es igual a la imagen. Dicho de otra manera. Es decir, esta función es continua en el punto A. Sí. Primero, ¿existe f de A? Sí. Sí. Segundo, ¿existe el límite de x cuando x tiende a de f de x? Sí, el límite cuando tenemos aquí es ese. Y además coincide el límite con f de a. Sí. Ah, vale. Es decir, f de a es el, ¿no? Sí, sí, claro. Límite cuando x tiende a de f de x también es l. F de x es lo mismo que f de a. Bueno, f de x es la función y f de a es la función en a. Ah, vale, está el límite de f de x igual. Claro, o sea, límite de cuando x tiende a, fijaros, límite cuando x tiende a de f de x no es f de a. No tiene por qué ser. Si es que la función es continua en ese punto. Y coincide, pero no tiene por qué coincidir. Porque puede haber una imagen, pero no puede haber, pues el límite puede no existir. Vale. ¿Vale? Sí. El límite puede no existir. Vale. Vamos a ver un ejemplo gráfico y de todo y así veremos o entenderemos un poquito más todo esto. Venga, va. Decidme si esa función es continua. Sí, creo. Venga, va, ¿cómo lo haríamos? Calculas f de 1 que es 1 y después calculas f de límite cuando se tiende a 1 por la izquierda y por la derecha. Vale. Y miras si es igual, que sí que es, y es igual a 1, que es igual a f de 1. Vale. Fijaros que cogeríamos lo que tú dices. Lo primero que tenemos que hacer que es existe f de a, ¿no? ¿Vale? Entonces, como nos dice x en 1, existe f de 1. ¿Existe f de 1? Sí, y es 1. Pues nos cogemos la función, la definición, y cuando x es menor o igual que 1, es x al cuadrado. Por lo tanto, f de 1 es 1. ¿No? Cojo
Vale. Por lo tanto ya tenemos que existe. ¿Existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x? ¿Existe ese límite? Pues lo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que hacerlo. Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x. Por eso te he dicho que esto no es esto. F de x es cuando x tiende a 1, pues tenemos que coger la de arriba, ¿no? X al cuadrado. Sí. ¿No? De x al cuadrado. No haría falta ver si el límite es igual por la izquierda y por la derecha. Claro, es que eso voy, ¿vale? Voy a hacer esto y ahora hacemos eso. ¿Esto a qué sería igual? Pues 1, ¿no? Pero ahora la pregunta que dice, pero fijaros que esto es 1, ¿vale? Pero digamos que es como si me aproximara por este lado, pero aquí hay un 1 también que me está aproximando por el otro lado, ¿vale? Por lo tanto, en este caso deberíamos calcular los límites laterales. Este sería el límite lateral cuando me aproximo por la izquierda, ¿vale? Y tendría, o sea, es decir, que pondríamos cuando me aproximo por la izquierda y tendríamos que calcular el límite cuando me aproximo por la derecha. ¿Y entonces cuál tendría que utilizar? La otra. ¿Vale? Que también es 1. ¿Y existen los dos? Sí. ¿Son iguales a este? Sí. Luego es continuo. ¿Lo veis? Sí. ¿Vale? No me suena tanto hacerlo así. Yo supongo, a ver, si esto es más de bachiller, ¿no? Sí, sí. Eso Esto es hacer. Vosotros lo que habréis hecho más hincapié en lo de la regla del hospital y todas estas cosas. Vale, sí. El de arriba que has puesto al principio de todo, que los límites los define diferente, así. Eso lo uso bastante. Sí, ¿no? Sí, hacer demostraciones con eso. Vale. Vale, entonces aquí quiero que veáis para hacernos la idea. ¿Vale? Fijaros. La azul es la x al cuadrado, ¿vale? Realmente x al cuadrado, ¿vale? X al cuadrado, si esto es 0, hace algo así como esto, ¿vale? Esta sería x al cuadrado. ¿Vale? Esta sería la función x al cuadrado. Pero como la x al cuadrado nos la están definiendo que sea mayor o igual que 1, ¿vale? X al cuadrado solamente está definida de aquí para allá. Ese trozo no está definido, ¿no? Luego, esa función realmente es ese trozo solo. Esto de aquí, esto se va pues, hasta el infinito, ¿vale? Esa es la parte de arriba. Si solamente fuera esa función, fijaros que aquí se corta, ¿lo veis? Entonces, eso significa, cuando veis un punto de esos o veis altos, ahí veis que no hay límite, no se puede calcular el límite y no es continua en ese punto, ¿vale? ¿Y cuál es la otra función? 2x menos 1 es una función que viene por donde cruza por el 0,5, creo, bueno, hace una cosa así. Sí, esto es menos 0,5. Ah, bueno, 0,5. Sí, bueno, la otra, esta sería 2x menos 1. Coinciden exactamente en ese punto, ¿vale? Por lo tanto, en conjunto, la función es continua, toda continua. Y en ese punto en concreto, también es continua. Y el límite lateral es porque conforme nos aproximamos a 1 y nos aproximamos a 1, ¿vale? Nos da el límite de 1. ¿Vale? O sea, que es ortogonal. Ortogonal, de hecho, es la tangencia, es una tangencia. Sí, pero eso es derivable, no estamos todavía con derivada, estamos con continuidad. ¿Vale? Eso de tangentes lo de ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Esto es continuidad. ¿Vale? Y continuidad implica que existe f de a, existe límite de f de x en a y las dos cosas son iguales. Eso es continuidad. No es derivabilidad, ¿eh? Eso es continuidad, que es continua. ¿Vale? Un ejemplo de función no continua, pues por ejemplo sería esta. Escalón, esta no es continua, porque aquí hay saltos. ¿Vale? Por ejemplo, de esas funciones así no sería una función continua. ¿Vale? Vale. Bien, pues dicho esto nos vamos a la derivada. Esto también es de instituto, luego lo tenéis que tener claro, de bachiller, ¿vale? Lo tenéis que tener claro, Ah, sí. ¿vale? Pero lo
que repasar un poquillo, porque luego esto lo vamos a utilizar para hacer todo lo del hospital, Taylor y todas estas cosas. Lo había usado, habían dos definiciones, ¿no? ¿Eh? Que he usado otra. Habían esa y otra. ¿Qué otra? Con f de x menos f de a partido a menos c. Esa es la del valor medio. Ah, Esa es la del valor. ¿Esa es esta? Y es que creo que en esta libreta no lo tengo. sí. Ah, no, yo pensaba Esto es del valor medio. pensaba de la derivada. No, esa es la del valor medio. ¿Vale? Pues Vale. Pero ve como la derivada usa la otra. Como derivada. Esta es la. Perdón. La de la derivada es esta, no hay otra. Esta es la de la derivada. A mí eso me enseñaron que habían dos, que era esa y la otra. La otra es del valor medio. ¿Vale? Pero derivada como derivada, la definición de la derivada es esta. ¿Vale? No hay otra, esta es la definición de derivada. Lo que pasa es que tú puedes utilizar el valor medio, ¿vale? Para ciertas cosas, pero la definición de derivada es esta. Entonces, la función de derivada la habéis utilizado un montón en bachiller, en física, habéis utilizado derivadas y todo. Pero si yo os pregunto, ¿qué es una derivada? ¿Qué es? No. Un sentido. ¿Qué sentido tiene la derivada? Ahora vamos a aplicar esa formulita y lo veréis. Pero El dibujo, sé el sentido que tiene en el dibujo, ¿Pero qué sentido tiene la derivada? Vale. ¿Y por qué es esa fórmula? porque tiene arriba f, la h es una separación entre la a, entre que se pone la x. No sé. Vale. Vamos a suponer una función, la que sea, ¿vale? Vale, la función. Vale. Entonces, la derivada, ¿vale? Yo tengo un punto A y aquí tendría f de A, ¿no? Vale. Fijaros que yo lo que quiero es aproximar, ¿vale? Bueno, aproximar. Es que al final se puede utilizar de muchas maneras. Pero fijaros, lo que yo quiero es moverme un poquito por este punto. ¿Vale? Moverme un poquito por ese punto. Entonces, eso significa que me voy a mover un poquito por la... Os voy a poner, porque como lo estoy haciendo, es el dibujo este que estoy haciéndolo yo. Es este de aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Ese de ahí? Sí. ¿Vale? Bueno, yo he puesto una A, pero bueno, como lo vamos a hacer en genérico, voy a poner una X, ¿vale? Imaginaos que esto es una X y esto es una X. No lo pongo en un punto, esto es en genérico, una X. Vale, pues yo me puedo mover un poquito para allá, un poquito para la derecha o para la izquierda. Pues me voy a mover un poco hacia la derecha. ¿Qué significa eso? Que me muevo una cantidad h. ¿Vale? Me he movido una cantidad h. Al moverme esa cantidad h, tengo un nuevo punto f de h. Perdón, f de x más h. ¿Vale? Vale. Pues lo que yo quiero es aproximar la función. ¿Vale? La vamos a aproximar con una recta, ¿vale? Una recta que en principio pasa por esos dos puntos. Que es la recta que está ahí en rojo. ¿Vale? Esta recta. ¿Vale? Vale. Pero lo que yo quiero calcular es la pendiente de esa recta. ¿Sabéis una recta? Eso lo habéis visto en un bachiller. La pendiente de una recta, ¿qué es? La diferencia de la división, ¿vale? Entre las x y las y, ¿no? Pues esto no deja de ser y, esto no deja de ser las y, la función. ¿Vale? ¿Sabéis? Si te acordáis de lo que habéis visto en bachiller, de las rectas, una recta tiene una pendiente, la inclinación que tiene, y la pendiente es la división, la relación entre las x y las y. Vale. Pues aquí vamos a calcular la pendiente, porque la pendiente es la que me va a dar esa pendiente de esa recta. ¿Y cómo calculo yo la pendiente? Pues la relación que hay entre las y y las x. Así de claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre las y las x? Pues será esta relación de aquí y esta relación de aquí, ¿no? Esta diferencia que hay aquí y esta diferencia que hay ahí. O sea, pero
La relación es la pendiente, me va a dar la inclinación de esa recta. Esa recta. Una división. Es una división, perdona, la relación es una división. Cuando ¿tú te acuerdas que la ecuación de una recta es la pendiente, que no sé cómo se llama, mx mx más n, ¿no? Pero esta m es la pendiente, sí. que es la división, ¿vale? Entre las y las x. O sea, si tuvieras el valor, si tuvieras un valor, esto saldría de eso. Pues yo para saber esta pendiente, porque lo que estoy calculando es esta recta, para calcular la pendiente de esa recta voy a hacer lo mismo. La división entre la relación que hay entre las y las x. ¿Vale? Vale. ¿Y cuál es esa división? ¿Vale? Pues pondríamos, ¿qué pondríamos abajo? ¿Vale? Lo tenemos ahí. Pues abajo pondríamos la x y arriba la y. ¿Vale? Porque la pendiente, esta pendiente viene de esa relación. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y cuál es esa diferencia que yo tengo ahí? X más h menos x, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia que tengo arriba? Para las y. F de x, ¿no? Más h menos f de x, ¿no? Sí. O sea, esta menos esta. Entonces tendré esta de aquí y tendré esta relación. Y esa diferencia es la pendiente. Las x se te van. Entonces, arriba se me queda f de x más h menos f de x y abajo se me queda h. ¿Veis de dónde sale la formulita? Esa formulita sale porque estoy calculando la pendiente y la pendiente no es más que la recta que une esos dos puntos. Ahora bien, yo quiero calcular la derivada es en un punto. Yo quiero calcular la derivada aquí. Por lo tanto, lo que voy a hacer es coger este punto y aproximarlo hacia aquí, ¿no? Si os fijáis, cuando yo hago esto, este punto se va a juntar a este. Por lo tanto, al final tendré la recta tangente real que pasa por ese punto, que será esa. Es decir, conforme yo ese punto lo voy acercando, esta recta se me va a ir uniendo a ese sitio. ¿Y cómo aproximo yo ese valor hacia la x? Disminuyendo h. Disminuyendo h. Es decir, cuando h tiende a 0. por lo tanto voy a calcular el límite. Por lo tanto, esa recta tangente va a ser esto Cuando h tiende a 0. cuando h tiende a 0. Qué bueno. ¿Verdad? Y eso es el límite. ¿Lo habéis visto así alguna vez? ¿Has explicado o no? Yo sí lo veo, sí una vez explicado así. ¿Vale? Por lo tanto, esa formulita no es una formulita que sale del aire o que alguien se ha inventado, sino que simplemente está pendiente, es la recta que yo quiero calcular y la sacamos directamente de ahí. ¿Lo veis? ¿Vale? Y eso me va a dar esa recta tangente. Esa recta tangente. ¿Tangente a qué? Al punto x. O sea, tangente a la función, que es lo que yo he dibujado en azul, tangente a la función en el punto x. Si yo tengo este punto, ¿cuál es la recta tangente? Sí, o sea que pasa por ese punto y Que sea tangente, bueno, no lo he dibujado bien. Pero si tengo esto, en este punto, ¿cuál sería la recta tangente? así. Y si tengo esto, ¿cuál sería la recta tangente en ese punto? Pero la recta puede estar más o menos inclinada. No, a un punto solamente hay una recta tangente. Vale. Siempre. ¿Vale? Es decir, fíjate, si yo tengo este punto, fíjate en el ejemplo. Por definición, la recta tangente une esos dos puntos, ¿no? Si yo esos dos puntos los acerco, fíjate que al final solamente habrá una recta. Si yo los voy acercando, al final solamente hay una recta tangente que pasa por ese punto. Sí. ¿Vale? Por lo tanto, en un punto solamente va a haber una recta tangente. Y esa recta tangente es lo que llamamos derivada. ¿Vale? Y sale de aquí, porque básicamente lo que estamos haciendo es cogiendo dos puntos próximos y hacer que esa diferencia se haga cero para que los puntos se aproximen y el límite es la recta tangente. Por lo tanto, ¿quién está dando la derivada? La recta tangente. Ah, sí. Sí, me está dando la tangente.
Es decir, ¿qué me está dando la derivada? ¿Qué información me está dando la derivada? La pendiente. ¿Vale? La pendiente. Me está dando la pendiente. La m esa que os he puesto de la ecuación de la recta, la pendiente. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? Que cuando derivas algo de la pendiente. Que estás calculando la pendiente, exactamente. ¿Y qué información te da la pendiente? Aparte de que nosotros utilicemos para que sea continuo, tal, no sé qué, ciertas cosas o tal, pero ¿qué significa que yo esté calculando la pendiente? No sé, o sea, que te dice cómo es la función. En ese punto, ¿no? Sí. Vale, sabéis que la pendiente, si yo tengo esta recta, la pendiente es cero, ¿no? ¿Dónde? Una recta horizontal, la pendiente es cero, Ah, sí. ¿no? Sí. Si la pendiente es vertical, si la recta es vertical, la pendiente es infinito. Ah, vale. Y cualquier valor entre medio, pues tendré un valor de pendiente, pero que irá creciendo. ¿No? Por lo tanto, si yo tengo una recta, una función que es una recta, ¿cuál es su pendiente? Cero. En cualquier punto. Cero. ¿Y eso qué me indica? Esto es una función, esto no deja de ser una función. ¿Qué me está indicando una función cuya que tengo una recta? Que yo voy aumentando la x y ¿qué pasa si aumento la x? Que sigue siendo. Lo mismo, no cambia. ¿No? Por lo tanto, como la derivada es cero, ¿qué me indica? Que la función no cambia. ¿No? Vale. ¿Y si tengo esta función? Con esta recta, es una pendiente mayor que cero. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Que la función está cambiando. Que la función está cambiando. La función en este punto está cambiando. Porque si yo me muevo para allá o me muevo para allá, la función cambia. ¿No? Sí, bueno. Y si tengo esta, con esta tangente, me dice que esa función también está cambiando. Pero respecto a esta de esta, ¿qué información tengo? Que esta cambia más rápido. Ah, Luego la derivada me está diciendo cómo cambia una función de rápido. dependiendo de su grado. Dependiendo de su grado o cómo. Depende del valor de, no, depende del valor de esto. O de la pendiente. Claro. Sí. Esta, yo qué sé, esta me puede dar, no lo sé, me voy a inventar, esta me da 10 y a lo mejor esta me da 100. De lo mayor que sea la pendiente. ¿Vale? Y esto lo vamos a ver ahora después. Si yo tengo esta función y calculo la derivada en el punto más bajo, que me da derivada cero, ¿qué me está diciendo? Que es un punto crítico. Y las dobles derivadas, si vienen de ahí para, si te dan cero, es que tienes un máximo o un mínimo. Pero ¿cómo? Cuando la. Ah, vale. Porque claro, en ese punto la derivada de la tangente es así. Y es cero. Sí. La pendiente es cero. La pendiente es cero. Y Y eso eso de- viene lo del cálculo de máximos mínimos y todas esas cosas. Ah, claro. Porque por un lado crecerá y el otro decrecerá. Entonces, en ese punto exacto Ah. es cero. ¿Y qué significa que en ese punto exacto sea cero? Que justo estoy en la parte más baja o O puede significar que. más alta. Y puede significar también que no queda función después de ese punto. No, porque si la función se corta, no es continua y no hay derivada. Ah, bueno. ¿Vale? ¿Sabéis lo que hemos dicho antes? ¿Vale? No sé si lo he comentado. Si la función es derivable, es continua. ¿Vale? Vale. ¿Entendéis ahora el significado más de la derivada? ¿Vale? ¿Y por qué lo de esto y por qué la utilizamos para calcular máximos, mínimos y todas esas cosas? Y luego, da igual, no es curiosidad solo que porque la segunda derivada puedes saber si la función es cóncava o convexa. Vale, porque la primera derivada te va a decir si es cero, ¿no? Pero no podrás distinguir entre este y este. Lo tienes que ver. Tienes que Bueno, sustituir. vale. No, o sea, yo no puedo distinguir entre esos casos. Si esa función la vuelvo a derivar, entonces estaré derivando y haré la diferenciación de los dos casos. ¿Vale? Eso lo veremos cuando hagamos la segunda derivada, pero necesito la segunda derivada para distinguir, porque si solamente hago una,
esta y esta son iguales, porque esta es 0 y esta es 0, y no puedo distinguir. Vale. Necesito hacer otra derivada sobre esa primera para entonces ya poder distinguir. ¿Vale? Para saber si es un mínimo o un máximo porque te da cóncava convexa. Exactamente. ¿Vale? Vale. Y esto simplemente para que penséis en las derivadas de esta manera y las entendáis mejor. Las derivadas, al fin y al cabo, nos van a decir cómo cambia una función de rápido. Incluso nos van a decir si la pendiente es positiva, crece. Si la pendiente es negativa, decrece. ¿Vale? Un ejemplo práctico de física. ¿Qué es la velocidad? La velocidad, pues la velocidad que tienes, que tiene un cuerpo. ¿Y cómo la saco la velocidad? El espacio lo recorre en un tiempo. Partido el tiempo, o sea, es el espacio No. recorrido entre el tiempo tardado. O sea, la velocidad es... Bueno, hay una Metros. formulita, ¿no? Metros partido segundo. Vale, metros partido por segundo. Vale. Pero la velocidad es, por definición, es el espacio que he recorrido en un tiempo, ¿no? Sí, eso. Si recorro más espacio, en menos tiempo voy más rápido. Sí. Si recorro menos espacio con más tiempo voy más lento. Más lento. Pues la velocidad es la derivada del espacio respecto del tiempo. Eso lo habéis visto en física. Sí, y que La velocidad es la derivada del espacio respecto del tiempo. Después que la aceleración es la derivada. Y la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es lo mismo que la derivada segunda del espacio respecto del tiempo. ¿Vale? Tiene sentido, fijaros. Si yo tengo un coche, esto es espacio, Pero esto es tiempo. si tú tienes Perdón. el espacio se mide en números, ¿no? Sí, La derivada de un número es 0. Es una función. es una función. Ah. Yo tengo, fíjate que tengo una función vale, del espacio. sí, gracias. Yo tengo una función del espacio que me dice que me estoy moviendo con una velocidad, el espacio está cambiando Vale. Vale. Creo que lo de pillo. esta manera. Sí. ¿Vale? Bueno, esto, la función x en física, cuando se utilizan esas formulitas es el tiempo. El tiempo hace de x, ¿eh? El tiempo hace de x. Ya. Y en este caso, esto es el espacio. ¿Vale? Pues esto me está diciendo que en el tiempo 1 he recorrido 3 metros. En el tiempo 2 he recorrido 5 metros. En el tiempo tal he recorrido ¿cuánto? Tu velocidad es 2. Porque es tu pendiente. No, tu velocidad es esta. Ay, vale, perdón, el espacio. Entonces, no sé, esto da una recta, ¿no? No sé, me dará que yo tengo una recta. ¿Vale? Eso es el espacio. Pues si yo derivo esto, Tu pendiente es 2. que es la pendiente, me va a decir la velocidad. Si yo cojo y quiero calcular la velocidad de aquí, calculo la derivada de esto, que me da 2, y 2 es su velocidad. ¿Vale? Esto os lo digo por curiosidad simplemente para que veáis otra forma, o sea, penséis en las derivadas lo que son realmente. Sí. Vale. ¿Vale? Y esto no es más que la pendiente, que está cambiando. Sí. ¿Vale? Vale. Bueno, pues hecha esta explicación, calcular derivadas, vamos a calcular esta derivada de dos maneras. La primera es aplicando las reglas que ya sabemos de las derivadas, o deberíais saber, que es Derivada normal. derivada normal. ¿Vale? Entonces, si a mí me dan esta función de aquí, ¿cuál será su derivada? Pues si aplicamos lo que ya sabemos, pues 3x al cuadrado más 2 por 2, 4x menos 1. Esta es su derivada. Acordaros, esto significa que esto es la pendiente de esta función, o lo que es lo mismo, cómo está cambiando esta función de aquí. Pero eso es porque sabemos esas reglas, pero esas reglas ¿de dónde han salido? O sea, ¿por qué x al cubo es 3x al cuadrado? Porque aplicamos esta ecuación. Entonces vamos a calcular esta derivada aplicando esa ecuación. ¿Vale? Es decir, que si yo cojo y digo, voy a calcular la derivada, X cubo más 2x cuadrado. ¿vale? De x cubo Más 2x cuadrado menos x. más 2x al cuadrado menos x, ¿no? ¿Vale? Vale. Vamos a calcular la derivada. Esto es f de x. Vamos a calcular
su derivada, ¿vale? Esto es límite La fórmula la tienes ahí puesta. ¿No? cuando x tiende a... ¿A qué perdón, cuando h tiende a 0, perdona. Pues lo que te decía yo, que él como fórmula de la derivada usa la otra, la que tú dices de la tasa de valor medio. Vale, pero eso sí, pero eso es porque ya lo utilizas para calcular derivadas que no puedes calcular de otra manera. Esto es la definición. Vale. Todavía. Ahora lo que haremos es que esto es una derivada muy sencilla, ¿vale? De calcular. Pero cuando se complique, utilizaremos la del valor medio o lo del orbital y entonces esas las utilizaremos no porque es la definición, sino porque utilizamos el teorema del valor medio y el orbital para calcular derivadas que no sabemos calcular de otra manera. Vale. ¿Ves la diferencia, no? Sí. O sea, esto estamos calculando derivadas directamente. Pero cuando esto se haga muy complejo y no sabemos cómo hacerlo, tenemos unos teoremas que nos ayudarán a calcularlo. Entonces utilizas el teorema del valor medio, pero porque quieres calcular una derivada que de otra manera no podrías hacerlo. Vale. ¿Vale? Venga, va, ¿qué haríamos aquí? Aquí Aquí es igual. Tenemos que hacer f de x, f de x menos f de x. ¿vale? F de x más h menos f de x. Pero h es 0, ¿no? No, tiende a 0, pero yo tengo que ponerlo. Yo tengo que poner esto. Sí. Vale, pues aquí pongo esta La x, cuando la x vale x más h. la x se queda en x. X más h al cubo. Es f de... Menos f de proceso. Es esto. Esto es f de x, pero sustituyendo la x por x más h. F de x más h. Vale. Sí. Menos esta función que es f de x. Sí. La voy a poner ya en negativo. Menos x al cubo menos 2x al cuadrado más x, ¿no? Sí. Dividido por h. Al principio siempre da 0 partido 0, ¿no? ¿Vale? Bueno, la verdad es que la he hecho un poco complicada porque tenemos cubos y tal y se va a hacer muy largo. El cubo que hace como una integral. No, el cubo es x más h por x más h por x más h. 3 veces. ¿No? Por lo tanto, aquí tengo x al cubo más 3x al cuadrado h más 3x h al cuadrado más h al cubo. Más esto multiplicado por 2, más 2x al cuadrado, más 4xh, más 2h al cuadrado, ¿no? Menos 2. sí, 2 que multiplica esto, 2x al cuadrado, 4xh, 2h al cuadrado, que es el resultado de hacer esta. 4x h, sí. Menos x al cubo, menos 2x al cuadrado, más x, dividido por h. Los Bueno, cubos vamos a ver qué se nos va por aquí. Los cubos se van. Este cubo y este cubo se va. Y esto 3x. Y el 2 más 2x cuadrado también. Tienes 3x. Sí. ¿Vale? Tienes un Sí, h eso. al cubo por ahí. Eso da x partido. Cuando haces el límite de x partido h, que se vale. Ahora h sustituyes por 0, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? La h puedes sustituirla por 0, ¿no? Sí, pero no me interesa sustituirla de momento por 0. Ah, bueno, claro. Tienes que quitarla del denominador. Ok. Vale. ¿No me he dejado nada por ahí? No. Vale. Entonces aquí tendríamos 3x al cuadrado h más 3xh al cuadrado más h al cubo más 4xh más 2h al cuadrado más x. Sacas factor común de h, ¿no? Sí, pero es esta x la que me está molestando. Ah. Uy. Si tú esa x estaba ahí siempre. Vale. Tampoco es que he cogido una muy complicada, ¿vale? Al final te sale... Sí, hay una
Después del 2x más 4 al cubo, al cuadrado va el menos x más 4. Ah, es verdad, me lo he dejado. No, más 4 no, más h. No lo he puesto, ¿verdad? No, no está puesto. Ah, digo, es que hay algo que no me está saliendo. Me he dejado este. Entonces se Claro, va a las aquí x. falta Simplemente menos x poner un más h y ya está. menos h, Ah, claro. más h, sí. ¿No? Sí, se te va a Este las que x. no lo había puesto. Sí. Entonces, esta x se va con esta Si te queda menos h que. y aquí se me queda menos h, Más ¿verdad? h no hace nada, no se puede juntar. Bueno, Pero es igual, pero puedo sacar factor común. Sí, pero sí sacas el factor. Menos h, ¿no? Sí. Entonces, si ahora saco factor común de h y la quito por la de abajo, esta se va, ¿verdad? 3x cuadrado más 3x más h cuadrado más 4x más 2h menos 1. Y como la h Es 0. tiende a 0, Fuera. ¿y qué me queda? Eso. 3x al cuadrado más 4x menos 1. Perfecto. Ahora sí. ¿Lo veis? Es decir, que todas esas formulitas que os habéis aprendido para derivar, ¿de dónde salen? De esa fórmula. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, para no hacer todo este follón, pues nos aprendemos de memoria. Bueno, vale, esto es la demostración de lo que es una derivada. Espero que ahora las derivadas las veáis con otros ojos. Sí, Entendáis yo ahora el... como nos explicó en clase el profesor, no la llega a entender muy bien, o sea, porque esto lo hizo, pero no llega a entender muy bien lo que era, pero ahora sí que lo pillamos. O sea, esto no es el valor medio ni el hospital. Esto es la definición de derivada. ¿De dónde salen las ecuaciones, las formulitas que utilizamos? De aquí. Ahora bien, cuando esto se hace muy complicado y directamente ya no podemos sacar la derivada, utilizamos los teoremas de Hopital y valor medio para calcular la derivada. Pero no es la definición de la derivada, son teoremas que nos ayudan a calcular la derivada. Entonces, la segunda derivada que era... Volver a derivar. No, ya, pero que era, en plan, la primera es como la pendiente, ¿no? ¿Has dicho? Y la segunda es la pendiente de la pendiente. Ah, vale. Si ya llevas una recta. Claro, tiene un poco menos de sentido, pero es que la derivada no tiene por qué ser una recta. Ah, pero, o sí. Pero. Ten en cuenta que la recta... La derivada de eso es una recta. No. 3x, 3x al cuadrado no es una recta. 3x cuadrado, ¿no es recta? No sé qué. X al cuadrado no es una recta. 6x más 4. Es que hay una cosa... Vale, ya entiendo por dónde va la cosa. No, 3x al cuadrado no es una recta. X al cuadrado es una pendiente. O sea, 6x No es una curva. 6x más 4. La derivada de La derivada- Ah, pues la derivada que hagáis de aquí sí que ya será una Es una recta esa. Sí, la segunda derivada sí que es. Pero no tiene también por qué no ser una derivada. Imagínate que estás derivando de x a la quinta. Sí. Sería x a la cuarta, que es la tercera, que es la segunda. Y ya es una recta. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que entendáis es que estamos calculando cómo cambia. La derivada en un punto sí que es una recta. Pero si yo cojo todas las derivadas de todos los puntos, ¿qué me forma? Una curva. Pero los puntos de dónde. O sea, la función. claro, es que son dos cosas. O sea, la derivada de la función o la derivada en un punto. Una función que es una... O sea, si yo tengo una función. La función de una recta, la derivada de cada punto de x. Claro, si yo tengo. No, pero una función puede ser cualquier curva. Esto, Ah, vale. esto es una función. Sí, sí, pero no sé. ¿Vale? Entonces, si yo calculo la derivada en un punto, evidentemente va a ser una recta. Evidentemente. ¿Vale? De hecho, si sustituimos la x por un valor, voy a tener un valor. Sí, sí. ¿No? Pero si yo quiero calcular la derivada general de toda la curva, estoy calculando, a ver si me sale esto. ¿Qué unidas me da la otra curva? No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí, sí. O sea, la recta sí que es en un punto, una tangente. Pero si yo calculo la derivada de una función entera, me va a dar otra función. Que puede ser una curva. Vale. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? Sí, sí. Claro, si yo empiezo a hacer todo eso, al final, si yo uno todo eso, eso al final me va a dar otra curva. Evidentemente, si yo tengo una recta y derivo una recta, la derivada de esa recta va a ser esto y ya está, y el demás. Pero si tengo una curva, x al cubo, la derivada, ¿qué es la derivada de x al cubo? 2x al cuadrado. La derivada será No, 3x, vale. otra curva. De todas, es la derivada de todos los puntos. De todos los puntos, exacto. Cuando
Ah, vale, creo que lo he pillado. Vale. Eso sí, si yo ahora cojo y quiero calcular en un punto, sí que me va a salir la pendiente de ese punto. Pero si lo haces de todo, te sale otra curva que está derivada en todos los puntos. Vale, ya lo entiendo. ¿Vale? Vale. Vale, pues estas son las derivadas. ¿Vale? Vale, y ahora vamos a definir la monotonía y nos iremos ya a las reglas estas que habéis comentado, pero esto ya es para resolver límites. Entonces, la monotonía simplemente es una definición que me dice que una función es monótona creciente si la derivada es mayor que cero en un intervalo. O sea, es monótona creciente en un intervalo. Sí, esto lo tenemos de Vale. A y B, ¿no? Sí, exacto. Si la derivada es mayor que cero en ese intervalo. ¿Por qué es monótona creciente si la derivada es mayor que cero? Eso lo demostró el otro día. Pero bueno, con lo que hemos calculado aquí, lo que yo os he dicho, ¿qué significa que la derivada sea mayor que cero? Que la pendiente es positiva. Y lo cual indica que la función está Que va para arriba. creciendo. ¿No? ¿Lo veis? Claro. ¿Vale? Y decreciente si la derivada es menor que cero, evidentemente. Si la derivada es menor que cero indica que la función está decreciendo. Y cuando una... Claro, iba a preguntar porque me respondió eso. Cuando es igual a cero es constante. Es que es correcto. Estás en un máximo o en un mínimo. Es constante. ¿Vale? Vale, por ejemplo, vamos a estudiar la monotonía de esta función de aquí. ¿Vale? Pues lo que tengo que hacer es calcular la derivada. 3x al cuadrado menos 3. ¿Lo veis? ¿Vale? Que lo podemos escribir de esta manera. 3x menos 1, la factorizamos y por x más 1. Entonces ahora tenemos que ver si esto es mayor que 0 o menor que 0. ¿Vale? Entonces, si f de x es mayor que 0, ¿qué implica para que esto sea mayor que 0? ¿La x cuánto tiene que valer para que esto sea mayor que 0? Mayor que cero. ¿Vale? Si esta derivada tiene que ser mayor que 0, ¿la x qué valores tiene que tener? Puede tener varios, ¿no? Exactamente. Pero fíjate, si la x es menor que 1, porque si la x es 1, aquí tienes un 0. Y esto da 0. Y no es mayor ni menor. Tiene que ser entonces mayor que 1. Tiene que ser mayor que 1 o menor que 1. Ah. Si es menor que 1, que menos 1, bueno, mayor o menor no, que menos 1, si es mayor que menos 1, aquí voy a tener negativos. ¿No? Y aquí también voy a tener negativos. Porque si es menor que menos 1, aquí siempre voy a tener menos algo. Y si es menor que menos 1, esto es menos 1 siempre va a ser negativo. Negativo por negativo es positivo, por lo tanto crece. Fijaros que cualquier otra combinación nos dará negativo. O sea, por ejemplo, menos 2. ¿Vale? O sea, si tú pones aquí menos 2 menos 1, menos 3. Menos 3 por menos 2 más 1, menos 1. Menos 3 por menos 1, más 3. Por 3. ¿Vale? O evidentemente, Pero luego cuando... si es mayor que 1... si es mayor que 1, esto va a ser positivo y esto va a ser positivo siempre. Ah, claro. Vale, sí. ¿Vale? Y si hacemos lo contrario, o sea, si es mayor que menos 1 o menor que 1, estamos en el caso contrario, que siempre va a dar negativo y va a ser 0. Va a ser monótona decreciente. ¿Vale? Vale, pues entonces vamos a la regla orbital y la del valor medio que comentábamos. ¿Esto por qué vamos a esto? Porque vamos a tener que calcular un límite, ¿vale? Un límite, o sea, fijaros, no una derivada, quiero calcular un límite. Esto viene porque quiero calcular un límite. Pero ese límite no sé cómo calcularlo. Es decir, me está dando una indeterminación de este tipo y no puedo hacerlo. ¿Vale? Pues entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital. Y la regla del L'Hopital te dice que si yo quiero calcular el límite de una fracción f de x y g de x, fijaros que dependen de x. Estos son dos polinomios, los que queramos, o dos funciones. ¿Vale? Que a la hora de calcular el límite me está dando 0, 0 o infinito, infinito. ¿Vale? Si existe la derivada de x, existe la derivada de g de x y la derivada de g de x no es 0, evidentemente el denominador no tiene que ser 0, entonces el límite de f de x dividido entre g de x es el mismo límite que la derivada de x y la derivada de Pero g. si g de prima de x te da 0... No, por eso tiene que ser distinto de 0.
No, pero si te da 0 y luego f de x te da 0 también, vuelves a... Tienes otra vez la misma indeterminación, por eso tiene que ser. Pero es que si esta ya es distinto de 0, ya no tienes esta indeterminación. Ah, vale, quiere decir que... Vale. Porque, por ejemplo, si esta fuera 0, como esta es distinta de 0, 0 dividido entre algo es 0. No es una indeterminación, es que es correcto. 0 dividido entre 3 es 0. La indeterminación viene si tenemos un 0 en el denominador. Pero si arriba tienes otra vez otro 0... Vale, pero no lo puedes tener porque ya estamos imponiendo que g de la derivada no es 0. Ya estamos diciendo que esto no puede ser 0. Si esto fuera 0, no podría aplicarlo. Vale. Para evitar este caso, para evitar el denominador a 0. Sí, o sea, yo me refería que puede ser igual el límite cuando arriba hay un 0, o sea, cuando abajo hay un 0, si arriba hay otro 0. No, pero entonces no te sirve. Ya, antes sí, pero el límite... No, porque No tienes es otra el vez mismo. la indeterminación que quieres quitar. Sí, pero si vuelves a hacer el orbital y ya te da el resultado un límite, ese límite no será el de esas dos funciones también. No, es que no sé lo que O quieres sea, decir. tú tienes una función que el límite de derivar te da 0 entre 0. Aplicas el orbital y te vuelve a dar 0 entre 0. Vuelves a hacer el orbital y ya te da el límite. Ese límite también es límite de la f' y de f. Partido. O sea, quieres decir de aplicar el hospital varias veces. Sí, porque eso lo hemos hecho en clase. O sea, Vale. aplicar varias veces. Vale, te entendía. Sí, porque son todo igualdades. Por eso, o sea, entonces no tiene por qué ser diferente. Vale, ya entiendo lo que quieres decir. Vale, ya entiendo lo que quieres decir. Vale. Sí, lo que pasa es que, claro, sí. Tienes que aplicarlo, entonces ya tienes que hacer lo otro. Sí, pero sí que sería igual porque estás haciendo igualdades todo el rato. Vale, o sea, las tres... O sea, son igualdades todo el rato. Son Son iguales. Vale. Lo que pasa es que en ese sentido tienes que tener en cuenta que las funciones sean varias veces derivables. Sí, claro. Vale. O sea, evidentemente tienes que poder derivar. Sí, pero son igualdades todo el rato. ¿Vale? Vale. Ejemplo. Seno de x por x no es una de las que tengamos. Era esta, ¿no? ¿Vale? Que es 1. Pero bueno, aplicando el hospital también lo podríamos hacer. Ya. ¿Vale? Entonces, aplicando el hospital, ¿vale? Esto evidentemente, fijaros, si yo sustituyo el x por 0, seno de 0 es 0. Y 0 dividido entre 0 no puedo. Entonces, hacemos el hospital. Derivada de seno de x es coseno de x. Y la derivada de x es 1. Ahora, esto es 1. X cuando es 0, coseno de 0 es 1, nos da 1. Por lo tanto, lo hemos hecho con el hospital. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Sí. Ese es uno de los límites que salían. Sí, este es uno de los límites de aquí. Y el otro es 1 menos... Claro, 1 menos... Claro, coseno 1. de x cuando tiende a 0 esto es 1. 1 menos 1 es 0 y 0. Entonces ahí haces el hospital que sería menos... La derivada del coseno es menos 1. O sea, seno de x te daría seno de x partido 2x. Es que fíjate... Y ahí vuelves a tener 0 entre 0. Vuelves a aplicar el orbital y te da coseno de x, que es 1, partido 2, 1 medio. Sí queda. Fíjate, tenemos límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x al cuadrado, ¿no? Sí. 0, 0, vale, hacemos hospital, ¿vale? Entonces, esto es el límite de, Seno de x. esto se va, Sí. coseno de x La es derivada. menos seno de x. Entonces, La sí, derivada. pero como tienes menos es seno. Ahí está. Y eso es 2x. Que vuelves a tener 0 entre 0. Seno de x es 0, esto es 0. 1, que es coseno de 1, o sea, coseno de 0, entre 2. Y el que sigue, el del número E. Bueno, es que el número E es una fórmula. Pero Sí, el número es una fórmula. Es una Sí. fórmula. Pasa que ese límite al final da la fórmula del número E. Sí, exactamente. O sea, ese es un poco más porque es que esto es la fórmula. O sea, Pero ahí hay que hacer el orbital, ¿no? es que ahí con el hospital No, puedes porque tienes 1 entre 0. No es 0 entre 0. Pero iba a decirte que a mí me sonaba que me explicaron en
es que no es la forma, no es o sea, no tenemos la forma, tenemos un exponente. No es la del orbital que tenemos una fracción de una f de x, una g de x. No será por... Es que esto Vale, tenemos un exponente. esta libreta. Cuando nos daba 1 elevado a infinito, ¿tú te acuerdas que hacíamos? Empezamos con logaritmos y no sé si hacíamos e elevado al límite. Sí, eso. Igual es porque es el límite de la potencia de la 1, pues que ahora mismo no me acuerdo. Pero ¿qué decís? ¿Que habéis cogido ese para demostrar que era e? No sabían, no me acuerdo bien, Pero pero... había métodos como para otras indeterminaciones Para para usar lógicos. no sé si Yo sé, era con- yo sé, lo que pasa es que no lo he puesto, hay una formulita que de ahí sacas la... Sí, claro. Pero no la he puesto porque no... Igual es esa la que hicimos que con las indeterminaciones como 0 entre 0, 1 elevado a infinito y tal, igual es con 1 elevado a infinito que con la e era e elevado a lo que te dé el límite de no sé A qué. ver, esa la tengo, pero es que no la he querido poner porque no... Igual se resuelve así. No pasa nada. No te preocupes. Si es por... Sí, no tiene próxima. Vale, lo tengo por aquí. Sí, pero esto justo es más curiosidad que por esto. Pues no. Ya no lo estamos viendo. Mira, aquí tengo el de este, el que hemos hecho nosotros. Y... Infinito elevado a 0 y 0 elevado a 0. Vale, empieza aquí. Sí, con 1 elevado a infinito hacíamos la e. Es que, claro, el asunto de que 1 elevado a infinito es indeterminación es porque, ¿qué pones? 1 o infinito. ¿Vale? Entonces, claro, tienes que poder resolverlo. Entonces, la cuestión es que estos que os he puesto yo aquí, ¿vale? Este lo hemos hecho por orbital estos dos. Este lo habéis hecho también en Pero es que clase. esto lo hacíamos con sucesiones. Claro, es que por eso digo es que esto es diferente. No sé si... Esto lo hacíamos con sucesiones. Entonces se resolvía pues dependiendo de los términos de la sucesión. Pero quiero decir, ¿esto lo habéis visto ahora en este tema? No. Ah, vale, ¿dónde lo habéis visto? Algo parecido de cuando daba 1 elevado a infinito con sucesiones. Cuando 1 elevado a infinito hacías algo con la e, pero claro. Vale, pero eso entonces lo vimos en el tema... Lo que pasa es que no hicimos muchos ejercicios, pero Sí, lo vimos. aquí, Límites de la sucesión. Ahí está. ¿vale? En alguna de las que Estaba hicimos abajo, nosotros estaba aplicado, Ahí. aquí ¿Ves eso? es este. ¿Ves? Pero ahí te pone 1 más an menos 1. No. ¿Ves? Que nos da 1 elevado a infinito. ¿Vale? Entonces aplicábamos el criterio del número e. Sí. Te daba que e, ahí está abajo, el límite de, elevado al límite de n cuando tiende a infinito a n menos 1. Menos Es que 1 aquí partido no por tenemos- B0. Aquí no tenemos ninguna n. Claro, esto es para las de esto. Por eso. Y luego encima por bn. Que bn no sé ni dónde. No, pero bn es el tienes la el potencia. exacto. Aquí es infinita, pero aquí es infinita. ¿no? Sí, porque es infinita porque es 1 dividido entre... ¿Vale? Cuando tiendes a 0, entonces te da... No, perdón, cuando tiende a infinito es 0. Ay, perdón, cuando esto tiende a infinito es 0. ¿Vale? Será algo parecido. Hay otra cosa que es, no sé si lo habéis hecho así, porque ahora hemos visto eso y luego está Taylor. Taylor también lo vimos. En matemáticas En matemáticas uno, sí. ¿Vale? Y aquí lo tenéis también, Nivel 4.
que también se puede utilizar para aproximar. Y esto se puede hacer también por Taylor. Sí. A ver si lo habéis hecho por Taylor. Yo sí, no me acuerdo de cómo era. ¿Vale? O sea, esto yo sí que sé que esto se aproxima por Taylor. ¿Vale? Entonces, vamos a ver Taylor, ahora os comento lo que es y a lo mejor no lo sé, ¿vale? Porque sí, esto es para las sucesiones, pero bueno, esto se puede aproximar por Taylor. Vale, bueno, hemos visto la regla del L'Hopital, ¿vale? Vamos a ver primero el teorema de Roy y luego nos quedará el del valor medio y el de Taylor. ¿Vale? El de Taylor creo que no nos suena. En esta asignatura el de Taylor no entra. ¿No lo veis? ¿No entra? No sé, lo vimos en matemáticas, pero no, aquí no lo Vale, aquí se lo ha saltado y ya está, no lo habéis visto. Igual. En el temario lo tenéis, ¿eh? Pero él no lo ha explicado. Bueno, claro, Vale. este es un tema que ya hemos dado. Porque lo habéis dado en ese y no lo ha repetido. Claro, no Vale, lo hemos dado. vale. Bueno, pues entonces nada, pues entonces eso. Vale, el siguiente de Roy es que si yo tengo una función continua en un intervalo, Eso. ¿vale? AB, Sí. ¿vale? Este intervalo de aquí, fijaros que este intervalo es abierto, es decir, en A y B. Es derivable en todo A y B, incluido A y B, ¿vale? Y f de A es igual a f de B. ¿Tú estuviste en el seminario de cálculo ayer? Sí. Es que hicimos un ejercicio mezclando dos teoremas, el de Roll y el de, bueno, es que no nos da un de Bolzano, pero esto era para funciones de dos variables. Claro, sí, eso es para dos variables. Vale, bueno, pues entonces te dice que entonces existe una c perteneciente a ese intervalo cuya derivada es 0. Sí. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo que se verá más claro. Si yo tengo esta función de aquí y cojo el intervalo 2, 4 para esta función, primero vemos, existe f de A y f de B, Bueno, si es continua, ¿no? f de 2 es igual a 0, sí, ¿no? Porque si esto es 2, ¿vale? Esto te da... 4 menos 4, Vale, esto es 2 por 2, 4, menos 4 por 2, 8, 8. más 4, 0. Sí. Sí. O sea, te da menos 4, más 4, 0. ¿Vale? Y f de 4, pues lo mismo también nos da 0. ¿Vale? 4 por 4, 16, menos... Claro, al final es igual a 0 y una fracción de segundo. ¿vale? Y además, la derivada, calculamos la derivada, ¿vale? Claro, ese es derivable. Que es, exactamente, tiene que ser derivable, por lo tanto 2x menos 4, por lo tanto, como es derivable y existe f de 2 y f de 4, ¿Qué funciones pueden, va a haber un... Dime, ¿qué funciones? pueden no ser derivables? Esas que te he puesto yo antes como la escalera, la que tiene saltos, la que no es continua, las que son discontinuas, las que tienen saltos, Vale, o sea que si es continua es derivable. es derivable. Y si es derivable es continuo. Vale. Bueno, a ver, no, si es derivable es continua. Todas las continuas no tienen por qué ser derivables, pero normalmente lo son, ¿Por? ¿vale? Que no era derivable. ¿Eh? El valor absoluto a mí era la que me explicaba que no era derivable. Que no era derivable. Vale. Vale. Pero es porque, por ejemplo, puede ser continua, pero te puede hacer una cosa como esta. Cuando lo derivas. ¿Vale? Entonces esto no se puede derivar, Ya, ese punto. Pero es continua, ¿por qué? Porque no pega un salto. ya. Es continua, está definida en todo esto Sí, continua. sí. Pero en ese caso no es derivable. Vale. ¿Vale? Y creo que el valor absoluto no, hace algo como eso, me parece. Sí. Si lo pones de menos a más, te hace eso. Sí, sí. O alguna cosa parecida, sí. ¿Vale? Entonces esa es continua, pero no es derivable. Vale. Vale. Bueno, pues en este caso se cumple el teorema de Rolle y, por lo tanto, entonces existe un c cuya derivada es 0. Vamos a ver si es verdad. 4, en este caso. Vamos a ver si es verdad. La derivada la hemos calculado, es 2x menos 4. Pero la derivada en el punto C, la derivada en el punto C es 2c menos 4. Y eso tiene que ser 0. Si despejo, me sale una c que vale 2. Pero 2. Está en el intervalo cerrado 2, 4. abierto No, pero esto es que esté definida la función, que es continua en ese. Pero Pero el C no esto... pertenece a eso, ¿no? ¿Eh? C no pertenece a I de abiertos, ¿no? No, te dice que la C es la que tiene que pertenecer al intervalo. La C, la derivada en el punto. Abierto y Porque ahí la la C- pertenece al intervalo. La C da 2. Claro.
Pero el 2 abierto, ¿qué quiere decir? Que es... Vale, aquí lo que te está diciendo es que si yo tengo una función continua en un intervalo que no incluye el 2 y el 4, Pero ahí siempre está... Ahí Sí, siempre está... es cerrado. ¿eh? Es cerrado el intervalo. Ahí está cerrado. O sea, ahí sí que incluye el 2 y el 4. Allá es cerrado, y el paréntesis El abierto. corchete incluye el 2 y el 4. A ver, voy a ver si lo tengo como lo tengo puesto. Continúa una vez. Sí, perteneciente a A y B abiertos. Vale. Entonces lo he copiado yo mal. No, no lo he copiado mal, lo he copiado bien. Pero dos pertenecen al intervalo cuando es abierto. Ahora no pertenece. En un intervalo cerrado AB, derivable en intervalo abierto AB, y f de A es igual a f de B. Entonces existe al menos un punto C perteneciente a AB Abierto o cerrado. abierto, Está abierto. tal que la derivada en C es igual a 0. No, y lo decíamos es que al final, cuando pones C igual a 2, pertenece Claro, al 2 intervalo pertenece a 2, 4. abierto. Bueno, no, porque es abierto. Vale, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Está clavado. Ya. Está clavado, algo está clavado, como lo tengo, como está aquí. Ya, pero no sé. Está O sea, clavado. no me cuadra. Si es abierto, no Está puede clavado. pertenecer el 2. Y yo también tengo la fórmula apuntada como que es abierto, o sea, está bien escrito. Sí, sí, sí. Entonces, si yo tengo x al cuadrado menos 4x más 4, Igual es porque no es... ¿por qué no es 2, 4? El intervalo igual tiene que ser más grande. Claro, es que... vale, es que este no es 2, 4, claro. Porque esta función es continua en más. Esto no tiene que ser 2, 4, este es mayor. Vale. Claro, es que no es 2, 4, esto es mayor. Vale, esta función es continua. Aquí podríamos poner... Esta función es continua en un intervalo mucho más grande, no solamente en 2, 4. O sea, aquí no tenemos que poner 2, 4. Aquí Vale. podemos poner 0, 10, 5, Vale. 20. Esto no está bien puesto. ¿Vale? Sí. Esto sería... Voy a poner en lugar de 2, 4... voy a poner 1 porque 1 también es. 1, 5. Pero bueno, que sería más amplio realmente. No tiene por qué ser... O sea, esta función es continua en uno más amplio. Sí, porque aquí cuando lo aplica de 1 a infinito. Sí, por eso. ¿Vale? Entonces es más amplio, ¿vale? No es 2, 4. Aquí en esta Entonces, función... claro, porque esta función es continua realmente hasta infinito, ¿no? Sí. Básicamente. Por lo tanto, por eso. Esto sería infinito, o sea, que no... Esa función es continua. Aquí es desde 1 porque creo que... Vale, era y el 1 una- sí, el 1 es porque si tú pones... Continúa en R. Dime. Pues continúa todos los valores. Creo que Sí. sí, ¿no? Porque esto es x al cuadrado, Sí, si tú le das de- menos 1, Eh, es continua en todos los valores. tiene, o sea, el dominio es... El dominio es por eso te sale. Entonces, Esta era de 1 porque... era una- vamos a poner un infinito por ponerlo, entonces sí, entonces el 2 está dentro del intervalo. Ahora sí. ¿Vale? Interpretación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que si yo tengo una función que es continua en un intervalo, qué significa? Que esa función es continua en un intervalo AB. ¿Vale? Y si es continua en ese intervalo y yo tengo definido f de A y tengo definido f de B, ¿vale? ¿Vale? Tengo definidos f de A y f de B y son iguales. Fíjate que en este caso f de A es igual a f de B. ¿Lo veis? Sí. Pues aquí está claro que hay un c entre medio. Pero el C no vale, la C no vale 0. La prima. La derivada de la c. Ah, claro. Y la derivada de la c vale 0. 0. Claro, porque la función ¿No? es La continua. tangente en ese punto La es una derivada de la recta, función continua es un 0. Sí. ¿Lo veis? Sí. Vale. Más casos, porque este no es el único caso de si yo tengo f de A igual a f de B. ¿Qué más casos tengo cuando f de A es igual a f de B? Esta. F de A es igual a f de B, pero tengo esta función. Pero si f de A es igual a f de B, esta función en algún momento que baja tiene que subir. Sí, sí, sí. Por lo tanto, habrá un punto cuya derivada es El mismo. 0. La misma manera hacia arriba. Al máximo. Si subo, para que la f de B sea igual a la f de A, tengo que bajar. Por lo tanto, habrá
un punto en el que la derivada sea 0. Entonces, Y no, perdón. Bueno, iba a decir que eso es lo que has dicho tú, que así se calcula el máximo y el mínimo. Sí, lo estás derivando para... exacto. ¿Vale? Y podemos tener más casos, ¿vale? Este caso de aquí, en el que haya más de un C. Evidentemente no te dice que haya un solo C, te dice que al menos habrá un C que lo cumpla. Sí, Podemos tener casos en los que haya más de un C que lo pueda el cumplir. ejercicio que tenemos aquí era, o sea, te decía, prueba que en arco tangente de x y el logaritmo primero de x, estas dos son dos funciones, se cortan solo una vez. Y pues viendo el con rol te decía como que, a ver, sí, porque lo hacía por reducción al absurdo. Y entonces como le daba que no tenía su... Vale, o sea, vamos, no daba igual a cero. porque yo no sé exactamente esos ejercicios, esos son los que habéis hecho en clase, ¿no? Sí. Esos tipos de ejercicios. Pasarme una foto, unas de esos ejercicios, Es que esto es donde... Este... o que sean de dos variables, me da igual. a ver, Y la semana que viene haremos ejercicios igual, de todos esos claro, tipos. Este seminario no es de dos variables, este es el de una. Este es el de una variable. El tema Bolzano ya has dicho antes. A mí me suena que es de una variable, porque también lo digo Si Bolzano es si f es continuo en AB y f de A menos f de B es menor que 0, existe un C, lo mismo, la misma conclusión que con rol. Existe un C perteneciente a B abierto que... Pero aquí no tengo con prima. F de C es 0, no f prima. Vale. ¿Hago foto entonces a esto? ¿A estos No, pero si quieres me lo haces después y me lo subes después. No, O ahora. Pero de esos ejercicios que me habéis comentado, y la semana que viene miraremos lo de las dos variables y haremos, pero lo miraremos así como ya lo habéis visto y haremos ejercicios de todos esos tipos que me habéis comentado. ¿Vale? Más que de estos de definiciones, haremos ejercicios de esos que dices de que te ponen tal, demostrador, todas esas cosas, institutos y todo eso. Nos los pone, nadie sabe hacer nada y... Tú pones para que sepa el modelo y la semana que viene haremos de esos tipos, haremos varios de esos tipos para Vale. poder hacer. ¿Vale? Sí. Y... Vale, Por aquí tendremos ejercicios realmente. ¿Eh? Por aquí tendremos ejercicios, aparte de los seminarios, tendremos ejercicios de... Pero bueno, la idea es, los seminarios son los tipos, el tipo que os puede salir. La Entonces, mayoría que hacer son demostraciones. por eso, ¿vale? Utilizando los teoremas, sacar las de esto. Vale, Aquí y... tengo ejercicios de límites, de dominios y de todo. Bueno, pues... Lo que no tengo son los criterios, los teoremas, porque los tengo en la libreta, como está nuevo. Vale, y por último el teorema de... A ver, veremos para hacer los ejercicios lo que decís, ¿vale? A ver, que esos ejercicios son aplicar los teoremas para poder resolverlos. Y luego el del valor medio, que es el que decías, la idea es lo mismo que el del L'Hopital, ¿vale? Que te dice, hombre, si yo tengo una función continua en un intervalo AB y es derivable en el intervalo abierto AB, existe un C perteneciente a B tal que cumple esto de aquí. Que la derivada en C es f de B menos f de A partido por B menos A, que es lo que decías tú de B menos A. Pero esto es para de este teorema, es decir... Pero esa prima, esa derivada no va a dar 0. Eh, ¿No dice lo mismo que el de antes? pero fíjate que no te está diciendo que f de A es igual a f de B. Ah, es verdad. Vale. La diferencia entre S y S es esto, Vale. ¿vale? Sí. Es eso. Entonces, en ese caso, tenemos, si tenemos eso, pero no tenemos que f de A sea igual a f de B, es que el teorema de rol es más sencillito de aplicar. Entonces tenemos que irnos a este. Entonces cuando aplicas el rol, puedes aplicar esto también realmente. Porque rol, aunque cumple una condición más, entonces la Exacto. verdad puedes aplicar. Vale. Entonces, igual nos putea un poco, ¿no? ¿Eh? Igual nos hace mezclar teoremas. Hombre, yo por eso quiero que me pasen los ejercicios, porque por lo que estoy viendo, lo que os ponen ejercicios son de hacer demostraciones o hacer cosas aplicando todos estos teoremas. ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que el próximo día, como yo creo que todavía con matemáticas seguiréis con el álgebra de Boole y todo eso, Sí, me sí. imagino, el próximo día haremos todo ejercicios de esto. Vale. ¿Tú te Vale, acuerdas pues, hasta dónde dijo que entraba para el parcial de cálculo? Igual lo apunté una vez. No dijo, Yo creo que lo apunté. dijo que Sí, hasta ahí. entra solo hasta las funciones, ¿no? Hasta las funciones de una variable. Pero ese tema entra en las Sí. funciones. Sí, el de dos variables ya no. Vale. Vale. O sea ¿Y que ese sí. cuándo lo tenéis? Decía 5. El mes que viene.
Sí, el mes que viene, el día 2, 5, así que dijo. Está jodido, pero bueno. Ah, bueno, vale, aún queda. Nos quedan, ¿qué son? 2, 3 Bueno, el meses. 2 no puede ser. Bueno, ¿es lunes cuando lo hacéis? No. Ahora me miro. ¿Qué día los hacéis? Seguramente sea un lunes. El 5, entonces. El 5. Pues imagino. El 5 es la semana después de Pascua, no, la otra. Bien, bueno, es un buen momento. ¿Vale? Vale. Vale, pues haremos una cosa. La semana que viene, tú sí, si encontráis alguno de esos que veas, algún ejercicio más que has dicho que has visto por ahí, me lo pasas y haremos ejercicios la semana que viene de todo esto. ¿Vale? Sí. Y bien. Vale. Bueno, un ejemplo, bueno, lo del teorema de valor medio, por ejemplo, este de aquí, pues si yo tengo x al cuadrado, ¿vale? En 1,3, ¿vale? Bueno, aquí fijaros que pone 1,3, pero evidentemente x al cuadrado es más, ¿vale? Es 1,3 por poner un valor. Entonces, f de 3 menos f de 1 es 9 menos 1, 8, ¿vale? Y 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, ¿vale? Si cogemos esto de aquí, ¿vale? Que es f de b menos f de a, es 8, dividido entre b menos a, que es 2, nos da 4. Por lo tanto, la derivada de x, que es 2x, en c es 2c, tiene que ser igual a 4, por lo tanto la c es 2, que está entre el 1 y el 3. Bueno, aquí es 1 y 3, pero lo mismo de antes. No se ve que porque es continua. ¿Y por qué se llama valor medio? Porque se llama valor medio porque, fíjate que el teorema de valor medio es un caso especial del teorema de error. Sí. ¿Vale? Por decirlo de alguna manera. Bueno, un caso especial no, es algo parecido. Entonces, lo que estamos haciendo es que en el teorema de valor medio, fijaros que en el teorema de error me saca la derivada que es 0, esto de aquí, pero el teorema de valor medio me está diciendo que es esto de aquí, ¿vale? Es decir, que si yo tengo a y b, tengo f de x, ¿vale? Tengo aquí f de x, que es esta función de aquí. Yo tengo f de a, que es este punto, y tengo f de b, que es este punto de aquí. Y esta azul es f de x, ¿vale? Vale. Entonces, el teorema de valor medio me dice que si yo le resto a la b, le resto f de b, le resto f de a, ¿qué tengo? Esto, ¿no? ¿Vale? Tengo esto. O sea, si yo a este punto le resto esto, tengo ese vector, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Vale? Vale. Pues me está diciendo que ese vector, si yo calculo la derivada de la función en c, la pendiente va a ser igual que ese. Bueno, realmente no es un vector, es una pendiente. Fijaros que es una pendiente porque estoy dividiendo las y entre las x. ¿Lo veis? Estoy dividiendo las y son las f's, la función, entre las x, es una pendiente. Luego, esto es una pendiente que me da esta pendiente. ¿Vale? Entonces, me está diciendo que entonces la derivada en c, que es otra pendiente, es exactamente igual que esta. Entonces, existirá un c, ¿vale?, en el que la pendiente será igual a esta. Ah, vale. O sea, pues, vale. ¿Veis lo que quiero decir? Lo que está diciendo. O sea, dos puntos. es decir, si yo tengo una función continua entre esos dos puntos, ¿vale? Tengo una función continua y continua en a y b. A ver, ¿por qué me dice continua en intervalo y derivable en el abierto? Porque continua significa que tiene que estar definida en a y en b. Pero derivable no es necesario que sea derivable en a y en b, sino dentro. ¿Vale? Vale. Entonces, Vale, si tú coges a y b. si tú coges a y b y tú restas f de b a f de a, El vector a b, ¿no? el vector AB, eso es una pendiente. Pues te está diciendo que en ese caso existe un C en el que la derivada de la función f de x en ese punto, la pendiente es la misma, o sea, la derivada es la misma que la de A a B. Entonces, tú puedes hacer, si te dicen. Y como la pendiente es la misma, me da igual calcular esta que calcular esta. Claro, por eso. O sea, tú te dicen. Entonces, nosotros... Vale, si te dicen a y b los puntos que son, ya sabes el resultado que te va a hacer. Exactamente. Entonces, yo aquí lo que os estoy dando son definiciones, pero eso que ahora hemos visto, es lo que luego utilizamos para hacer esos ejercicios que tenéis ahí. A ver, ¿dónde está? Puedes subir al ejemplo de antes. Ahí, ¿ves? 1 y 3, 3 menos 1, 2
Exacto. Vale. ¿Vale? Es decir, esto es la definición, pero luego esto lo utilizaremos para resolver ejercicios. ¿Por qué? Porque me está diciendo que si yo quiero calcular la derivada en C, ¿no? Puedo aplicar esto. Ahí es lo que decía yo. Que el usar esa Pero no es la definición de derivada, es un método para resolver derivadas. Vale. Entonces, en lugar de hacerlo con el método original, lo haces con este método de aquí. Y calculas la derivada también. Sí, sí. ¿Vale? Pero es lo que te quería decir la diferencia. No es la definición de derivada original. Es un método que si se dan estas condiciones, puedes utilizarlo en lugar del otro. El valor ahí calcula la derivada en un punto. Con esa calcula la derivada Genérica. derivada. Exactamente. Exacto. Pero muchas veces lo que te interesa es la derivada en un punto. ¿Vale? Entonces eso sería un ejercicio, por ejemplo, te dan una función y tal, y te dicen, calcúlame la derivada en el punto tal. Pues, y a lo mejor, ostras, esto no sé por dónde cogerlo. Y dices, bueno, pues oye, es continua, es derivable, pues yo sé que va a existir un c, por lo tanto, voy a hacerlo de esta manera. Y calculas la derivada de esa manera, fb menos fa partido por b menos a. Y te va a dar lo mismo. ¿Vale? Esa es la idea de los ejercicios. O sea, los ejercicios van más por ahí que por esto. Estas son las definiciones. Luego los ejercicios tienes que aplicar estas definiciones. Y el teorema y el desarrollo de Taylor, entonces no lo vamos a ver porque se han dicho que se lo saltan. No lo vemos. ¿Vale? Vale. Por lo tanto, como hemos dicho... Vale, bueno, esto lo dejamos aquí.